Amén. Gloria a Dios. Bien, estaba disfrutando tanto de la primera sesión que si la congregación está de acuerdo, vamos a dar lugar al doctor Rafael para que vuelva a ocupar el púlpito. ¿No? ¿No quiere, hermano? El hermano nos acaba de enseñar estando enfermo. Y digo, gloria a Dios, ¿no? ¿Cómo enseñará cuando no está enfermo? Bendito sea el Señor. Así que muchas gracias, obispo. Obispo Alcántara, ha sido un manjar. Gloria a Dios por su palabra, ¿eh? Nos hace bien, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Ok, título de esta sesión. La autoridad de Dios en la historia del pueblo del Señor. La autoridad de Dios en la historia del pueblo del Señor. Ayer en mi ponencia hice una conexión entre la autoridad de Dios y su palabra. Y vamos a ver que a lo largo de la historia, Dios usa su palabra autoritativa con el fin de demostrar, exhibir los músculos de su santa autoridad. Confieso que en mi preparación para este mensaje tuve que quitar mucha información porque sabía que si hubiera impartido todo lo que tenía ya estudiado, pues estaría aquí 3 horas enseñándoos. Entonces lo que he hecho es dividir el estudio en 4 partes. A saber, en primer lugar, el Antiguo Testamento. He escogido un ejemplo del Antiguo Testamento donde vemos la autoridad de la palabra de Dios avivando su iglesia, su pueblo, sus llamados. En segundo lugar, veremos un ejemplo del Nuevo. En tercer lugar, veremos la época patrística, un ejemplo. Y en cuarto lugar, la Edad Media o la Edad Medieval. Mi sueño hubiera sido luego hablaros de la Reforma, de la época moderna y luego de la época contemporánea. Pero, de nuevo, sé que no he estado a la talla, no he podido resumir todo. Así que básicamente, si Pastor Martín está de acuerdo, vamos a tener otra conferencia en 2023 y el pastor Will puede hablar sobre la Reforma, la Edad Media y la Edad Contemporánea. Así que básicamente me estoy invitando a la conferencia del año que viene, si el pastor está de acuerdo. Amén, amén, sí. Vale, hoy. Gracias, hermanos. Amén. Pastor, la congregación ha hablado, ¿eh? Así que como doctor Rafael hay que hacer caso. Gloria a Dios. Ok, tengo 4 puntos en este estudio hoy. Punto 1, el rey Josías. Punto 1, el rey Josías. Punto 2, el día de Pentecostés, que ya vimos también con el pastor Martín. 3, Juan Crisóstomo, edad patrística. Y número 4, Juan Wycliffe, edad media. Ok, repito el bosquejo de hoy. Número 1, el rey Josías. Número 2, el día de Pentecostés. 3, Juan Crisóstomo. Y número 4, Juan Wycliffe. Y vamos a ver que en estas épocas diferentes, Dios usó su palabra para reformar y avivar a su pueblo en momentos distintos de la historia. Por tanto, decimos hoy al Señor, oh Dios, muéstranos ahora tus santos músculos. Exhibe tu santa autoridad a través de la proclamación de tu palabra. Y la iglesia de Dios dice, amén, aleluya. Ok, amados. En primer lugar, el rey Josías, Antiguo Testamento. Podéis encontrar el relato de Josías en 2 libros del Antiguo Testamento. Segundo de Reyes 22 al 23 y en Segundo de Crónicas 34 al 35. Repito, Segundo de Reyes 22 al 23 y Segundo de Crónicas 34 al 36. 35, perdón. Él nació en un contexto de gran apostasía. Su padre Amón era un apóstata. Su abuelo Manasés era un apóstata, aunque hay que reconocer que Manasés luego fue convertido antes de fallecer. Pero este varoncito Josías se puso a buscar a Dios a la edad de 16 años después de haber sido salvado por el poder del Dios de David. Y antes de pensar en el avivamiento y la reforma que se dieron bajo el reinado de Josías, hay que acordarnos de que fue Dios quien levantó a Josías. Es verdad, Dios usó a Josías para avivar, pero Dios también se encarga de levantar a un siervo según su santa soberanía. Así que Dios sí se encarga de avivar su obra, pero también debemos entender que aún antes de avivar, aún antes de reformar la obra, Dios está levantando a siervos para que dichas reformas se den. Dios es soberano. De nuevo, voy a resumir de forma escueta
todo lo que he estudiado sobre Reyes y Crónicas y voy a resumir el reinado de Josías en 4 palabras, empezando por la letra L. Así nos será más fácil entender el mensaje. 4 palabras empezando por la L. La primera, limpieza. La segunda, levantamiento. La tercera, ley. Y la cuarta, liberación. Repito, limpieza, levantamiento, ley y liberación. La primera L, limpieza. Josías busca al Dios de David. Y la primera cosa que hace al ascender al trono es limpiar Judá, limpiar Jerusalén. Josías, al ser un varón temeroso del Señor, derribó los altares levantados a diferentes dioses. Por ejemplo, su padre Amón y su abuelo Manasés habían adorado a diferentes deidades de las naciones vecinas. Entonces llega Josías destruyendo todas las imágenes y sacó del templo en Jerusalén todos aquellos utensilios que habían sido usadas para la prostitución sagrada y otros actos paganos. De hecho, Josías era tan fiel al Señor que llegó a matar a todos los sacerdotes idolátricos y quemó sus huesos sobre los altares de sus falsos dioses. Segundo de Crónicas 34:5 resume muy bien el reinado de Josías diciendo: Josías limpió a Judá y a Jerusalén. Entonces, cuando Dios reforma, cuando Dios aviva, hay limpieza. La gente de Dios empieza a santificarse. La gente de Dios empieza a andar en pos de los caminos del Señor. Es que hay limpieza. Josías quita lo antibíblico de su reinado. La segunda L, levantamiento. Hay una limpieza y luego hay un levantamiento. Y esto tiene que ver con la restauración de la casa de Dios. Como os podéis imaginar, Amón, su padre, Manasés, su abuelo, habían abandonado la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no eran varones temerosos de Dios. Entonces llega Josías al trono y además de limpiar la nación, echar fuera a los idólatras, echar fuera a los sodomitas, lo que empieza a hacer es levantar de nuevo la casa de Dios, reformar el templo del Señor. Y esto es lo que pasa también en momentos de avivamiento. No solamente la iglesia de Dios empieza a apartarse de lo malo y denunciar lo pecaminoso, la iglesia también empieza a levantar lo puro, lo honesto, lo amable, lo justo, todo lo que es de buen nombre. Por tanto, Josías invirtió sus fondos reales en la restauración de la casa de Dios. Y en cada avivamiento sucede lo mismo. Limpieza por un lado y levantamiento de lo santo. Así que tenemos limpieza, tenemos levantamiento y ahora la tercera L, que tiene que ver con el tema de la autoridad de Dios en su palabra, L, la ley. La ley. Cuando estaban levantando la casa del Señor, después de haber quitado toda la porquería, y empiezan ya a reformar la casa de Dios, levantar todo de nuevo, un varón con un nombre un poco raro, Safán, encontró en el templo un ejemplar de la ley de Moisés. Y cuando llevaron el libro de la ley delante de la presencia de Josías, él rascó sus vestiduras, dándose cuenta de que su pueblo se había apartado grandemente de los caminos del Señor. Entonces, en tiempos de avivamiento hay limpieza, hay levantamiento de lo sano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vuelve a ocupar el lugar central en la vida del pueblo del Señor. Y Dios, al ver las lágrimas de Josías, le dirigió una palabra profética. Y está registrada, de hecho, en 2 de Reyes 22, versículo 18, donde está escrito: por cuando tú oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rascaste tus vestidos, y lloraste mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo he de traer sobre este lugar. Dios entonces demuestra aquí que Él está con los quebrantados y humildes de corazón, que se someten a su palabra.
su propia sabiduría a la palabra del Señor, porque Isaías 66:2 nos dice que Dios mora con aquel que tiembla ante su palabra. Acto seguido, ¿qué hace Josías después de recibir la palabra de Dios? Él se encarga de que toda la nación reciba el mensaje del Señor a través de la lectura de la ley de Moisés. Este acto, Josías estaba diciendo simbólicamente que el rey en Judá no soy yo, soy un delegado del verdadero rey, del rey de reyes, del Señor Dios Todopoderoso. Y Josías se encargó de que por todo el territorio de Judá, que hubiera, por así decirlo, predicadores itinerantes enseñando los principios de la ley. Y el pueblo de Dios en respuesta juró lealtad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que en avivamiento, en tiempos de reforma, hay limpieza, hay levantamiento de los santos y hay un redescubrimiento del poder de la palabra de Dios, su santa autoridad. Y ahora la cuarta L, liberación. Mientras leían el libro de la ley, Josías se dio cuenta de algo, que Israel no estaba celebrando la Pascua. Y él entonces, después de oír las palabras de la ley, volvió a instituir a nivel nacional la celebración de la Pascua. Ahora, creo que no hace falta explicaros a vosotros, amados hermanos, que la Pascua tiene que ver con la conmemoración de la liberación de Egipto. ¿Os acordáis, verdad? Los los israelitas colocaron la sangre del cordero en los postes y los dinteles de sus casas, y luego el ángel de la muerte no entró en sus casas. Ellos fueron librados de la muerte. Y después Dios abrió el mar y salieron victoriosamente disfrutando de liberación. Como evangélicos, nosotros entendemos que la Pascua tiene una función tipológica. Y bueno, una pregunta para los hermanos. La Pascua, el Cordero Pascual, es un tipo ¿de qué? Exactamente. Por tanto, podemos ver también que en tiempos de reforma y avivamiento, no solamente hay un descubrimiento nuevo del poder de la palabra de Dios. Dentro de esta palabra de Dios vemos la centralidad del Cordero Pascual. Vemos la exaltación del Señor Jesucristo. Y cuando hay avivamiento, cuando hay poder de Dios en la iglesia, los sermones se tornan cristocéntricos. Ya no es ego, yo, sueña cosas grandes, 7 pasos para ser un gigante espiritual. No, es Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Cuando el pueblo del Señor está avivado, el Cordero es exaltado y proclamado para la gloria de Dios Padre. Y dice la palabra del Señor que aquella celebración de la Pascua fue tan impresionante que dice 2 de Crónicas 35:18 que no se celebró otra Pascua como aquella que celebró el rey Josías. ¡Wow! ¿Qué aprendemos pues de la autoridad de Dios en el Antiguo Testamento? Hay más ejemplos. He escogido uno por amor al tiempo y por amor a vuestra paciencia. Aprendemos que cuando hay reforma, cuando hay avivamiento, vemos limpieza en el pueblo, vemos levantamiento de los santos, vemos la ley, es decir, la palabra de Dios, y dentro de la palabra encontramos el meollo, el núcleo, la médula, que es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Dios avivó su pueblo por medio del poder de la palabra. Aleluya, amén. Bien. Ahora un segundo ejemplo, esta vez estamos en el Nuevo Testamento y el pastor Martín nos habló bastante sobre Hechos 2 ayer. Estamos ahora con el día de Pentecostés, un texto que, bueno, conocemos a fondo, Hechos capítulo 2. Pedro predica y, de nuevo, creo que estáis todos al tanto, después de su sermón fue un mover tan poderoso del Espíritu que 3,000 personas llegaron a convertirse al Señor. Y esto para nosotros que vivimos en el sur de España, ¿no? Leemos algo así y decimos, esto no es posible. Pero cuando Dios está soplando, todo es posible. Él puede resucitar a los muertos. Él puede salvar a 3,000. De hecho, nuestro Dios, si quisiera, podría salvar a 3 millones de españoles hoy en la península ibérica.
Bueno, estamos en el día de Pentecostés, tenemos el sermón de Pedro en versículos 14 hasta el 36, y se comparte este sermón en el marco del derramamiento del Espíritu Santo. Aquellos que estuvieron en el aposento alto se pusieron a hablar en otras lenguas. Dios envió de su espíritu. Dios llenó a la gente. Y la gente que estaba en Jerusalén decía, están borrachos. O sea, están ebrios. Y claro, Pedro dice, no pueden estar borrachos, porque son las 9 de la mañana. Ahora, esta lógica no funcionaría en Irlanda del Norte, porque hay la gente, bueno, el hermano Matthew puede decir en Inglaterra, ¿no? La gente ya está borracha a las 9 de la mañana, pero por lo menos en Israel hubo más temor del Señor, y Pedro dice, no están borrachos. Lo que pasa es que esto es el cumplimiento de lo que anunció Joel, diciendo, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro arranca el sermón diciendo que el derramamiento es el espíritu, no es borrachera. Y en la segunda parte del sermón, a partir del 22 al 36, Pedro aprovecha de la situación para predicar a Cristo. O sea, empieza hablando de lo del Espíritu Santo para luego dar centralidad al Cordero Pascual, Jesucristo, llamando a la gente al arrepentimiento. Y vemos la sumisión de Pedro aquí a la autoridad de la palabra. Porque si os fijáis en el sermón, podemos encontrar textos citados textualmente del Antiguo Testamento. Ya os dije, esto es lo dicho por el profeta Joel. Está citando Joel 2, versículo 28 en adelante. Luego dice un poco más adelante ahí, en Hechos 2, hablando de la resurrección, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. Esta frase no fue acuñada por Pedro. Él encontró aquella frase en el Salmo 16. Aleluya, gloria a Dios. Hay pastores en la reunión también. No, amén, aleluya. Salmo 16 está citando textualmente una palabra profética de Dios. Y luego un poco más adelante dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es el versículo 34 y 35 de Hechos 2, y está citando Salmo 110, versículo 1. Y dicho sea de paso, Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Pero este ya es información gratis y no tenéis que aumentarme el sueldo por deciros esto. Solamente lo digo para impresionaros. Así que tenemos 3 citas del Antiguo Testamento. Joel 2, Salmo 16, Salmo 110. Un varón reconoce la autoridad de la palabra del Señor y Dios bendice. Y agregaría también otra cosa, que cuando hay una llenura del Espíritu Santo, es inevitable que la persona llena del Espíritu Santo hable la palabra del Señor. Hay una conexión. Estaba hablando aquí con un anciano de la iglesia, Alfonso, ¿no? El otro día fue muy interesante, ¿no? El tema de sí, necesitamos el Espíritu Santo, pero cuando está el Espíritu, también está la palabra del Señor, como bien me recordó el hermano. Y así lo vemos en la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo está fundamentada en la palabra del Señor. Un buen ejemplo sería Hechos 4, 31, donde está escrito, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo sabré que eres un varón, una dama llena del Espíritu Santo, si la palabra mora, abunda en ti, en tu corazón y en tu boca. Por tanto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, tiene que anunciar la palabra. Joel, Salmo 16, Salmo 110. Y luego también hay una referencia indirecta a otro pasaje antiguo testamentario en Hechos 2:30. El tema que aquí la cita no es explícita, pero Pedro hace alusión en el versículo 30 a la promesa de que Dios iba a levantar un hijo de David para sentarse en su trono eternamente. Ahora, hay muchos textos del Antiguo Testamento donde se habla sobre esta realidad, y el clásico sería 2 de Samuel capítulo 7. Pero esto ya no importa. Lo que quiero que veáis, amados, es que donde quiera que haya verdadera llenura del Espíritu, no falsa llenura del Espíritu que abunda,
en nuestros días, la verdadera llenura, la verdadera plenitud del Espíritu Santo implica palabra de Dios. Palabra de Dios. No separemos lo que nuestro Dios ha unido. Dios entonces llena a Pedro y él predica la palabra del Señor. Alguien a lo mejor puede decir, bueno, pastor, fíjate en el sermón de Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17, él no citó ningún texto bíblico. Bueno, es cierto que Pablo no cita en Grecia, en Atenas, predicando a paganos, textos bíblicos de la palabra como lo hace Pedro. Pero si te pones a estudiar y a analizar todo lo que predica Pablo, es netamente bíblico. Cada cláusula del sermón de Pablo en Atenas, en Hechos 17, está casi sacada directamente del Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo predica está en armonía con la revelación de Dios. Por tanto, Pedro predica la palabra. Pablo predica la palabra. ¿Y qué tenéis que hacer, Málaga, amados? Predicar la palabra del Señor. Porque la autoridad no está en vosotros. La autoridad está en la palabra autoritativa del Santo Dios triuno. Amén. Gloria al Señor. Pedro predica la palabra. Está entonces la ley de Josías. Vemos aquí la ley. Y en este sermón también vemos limpieza y levantamiento. Por un lado hay limpieza porque Pedro confronta a los pecadores. Él no pide disculpas, como decía antes el pastor, ¿verdad? Que a veces hay pastores que no quieren tener problemas y no predican todo el consejo de Dios para no ofenderle a nadie, para que la gente no se vaya de la iglesia. Pero bueno, hay que darnos cuenta de algo. Si una persona está en la iglesia y se ofende ante la ética bíblica, una enseñanza bíblica, y se va ofendido, hermano, no es una oveja, es una cabra. ¿Y qué hace? Es una bendición de que las cabras ya se larguen y se marchen. Si no van a convertirse, pues van a causar problemas. No debemos pedir disculpas por enseñar claramente la verdad de la palabra del Señor. Yo prefiero ser impopular con hombres que ser impopular con nuestro Dios Todopoderoso. Pero Pedro confronta a la gente. Dice, versículo 23 del sermón, vosotros prendisteis y matasteis a Cristo. Vosotros lo entregaste a gente inicua que lo crucificaron. Hay poca predicación así en nuestros días. Toda la predicación aquí en España en gran parte es políticamente correcta. Tratamos a la gente como si fueran víctimas y no pecadores, no criminales delante del Señor. No queremos que la gente inconversa se siente incómoda estando entre nosotros. Pero este temor al hombre no es del Espíritu del Señor. Cuando Pedro recibe la plenitud del Espíritu Santo, confronta. Y acordaos, amados, Gálatas 1, versículo 10, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, confronta a la gente y dice en el versículo 36 también, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le echó Señor y Cristo. Ahora, ¿cómo puede Pedro hacer esto? ¿Cómo puede Pedro acusar de pecado a miles de personas sin temor a perder su vida únicamente por el poder del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, no hay otra explicación, amados. Es el poder de Dios, es la autoridad de Dios exhibiéndose a través del mensajero celestial. Así que vemos limpieza en el mensaje. Pedro está echando fuera, por así decirlo, los idólatras, los sodomitas en los días de Josías. Pero también hay levantamiento, porque el pastor no solamente está puesto para oponerse al pecado y denunciar la maldad, también tiene que levantar y ofrecer una solución y arrojar luz. No es la misión del profeta dejar a la gente en tinieblas. La misión del profeta es testificar del pecado con el fin de que haya arrepentimiento y restauración. Y vemos esto también en el mensaje. Por ejemplo, después de ellos recibir la palabra de Pedro, le dicen a él, pues ¿qué haremos? ¿Qué haremos si hemos crucificado al Cristo, al ungido del Padre? ¿Y qué dice Pedro? Lo que tenéis que hacer es arder en el infierno por los siglos de los siglos. Sois una manada de sinvergüenzas, víboras, serpientes. No, Pedro dice, versículo 37, Pedro responde diciendo,
perdón, 38, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Cristo. Y ahí tenemos las dos dimensiones de la conversión. Por un lado, arrepentimiento, y luego por otro lado, la fe. La fe desde luego está implícita en el mandamiento del bautismo, porque no iban a bautizar a gente sin verdadera fe en el Señor. Por tanto, vemos aquí tres L's. La L de la ley, Pedro predicando Joel, Salmo 16, Salmo 110, 2 de Samuel 7. El sermón está cargado de biblina. Luego vemos limpieza porque está denunciando el pecado y confrontando los malhechores, pero también hay levantamiento, hay esperanza, hay luz. Y desde luego, queridos hermanos, está la L de liberación también. Porque este sermón no es un sermón sobre el Espíritu Santo. Pedro muy sabiamente, por el poder de Dios, dirige la atención de la gente hacia el Cordero Pascual. Y este sermón tiene una cristología impresionante. Ahora, si después del sermón vosotros veis más datos cristológicos en Hechos 2, por favor, me los podéis comentar. Pero yo he apuntado 10 verdades sobre Cristo que podemos observar en esta pequeña porción de la Escritura. Pedro dice, versículo 22, que Cristo fue un varón aprobado por Dios. Ahí tenemos la humanidad de Cristo. Versículo 22 también, segundo dato, hizo maravillas, prodigios y señales. Tercer dato, versículo 24, fue brutalmente crucificado. También versículo 24, verdad número 4, fue resucitado por el poder de Dios. Amén. Número 5, Él es el cumplimiento de la profecía del Salmo 16, versículos 25 al 31. Número 6, Cristo ascendió al cielo para estar con el Padre. Versículo 33. Número 7, Cristo derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Versículo 33. Número 8, Cristo es el cumplimiento de la profecía del Salmo 110. Versículos 34 al 35. Número 9, Cristo es el Señor. Versículo 36. Y número 10, Él es el Cristo. Versículo 36. Yo no sé si vosotros veis más datos sobre la persona de Cristo en el mensaje, pero tenéis que observar que acabo de nombraros 10 verdades cristológicas sacadas de un sermón bien cortito, para que veáis, amados, cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, lo que está en su corazón es el Cordero Pascual. Cristo, Cristo, Cristo. La pasión de un varón lleno del Espíritu Santo, el fuego que arde en el corazón de una dama llena del Señor es Jesucristo. Es la persona espiritual, no es aquella que anda hablando de sus maravillosas experiencias semana tras semana. Esta semana, pastor, mis pelos se pusieron de gallina, ¿verdad? Y esto es maravillosamente espiritual. No. Bíblicamente, la persona más llena del Espíritu Santo es la persona que está enamorada del Señor Jesucristo. Vive, por así decirlo, intoxicada, si me permitís la expresión, intoxicada de Cristo. Como un hombre enamorado, ¿no? Incluso los norirlandeses, que somos más duros y más, ¿verdad? Pero cuando un norirlandés se enamora, ve rosa por todos lados, se convierte en poeta, se dirige a su amada como mi palomita, mi tórtola, mi ovejita, mi vaquita, ¿verdad? Hacemos estas cosas cuando de verdad estamos enamorados. Y en el reino espiritual, un varón lleno del Espíritu Santo predica a Cristo, vive para Cristo, anuncia a Cristo, se olvida de sí mismo y se deleita en la gloria del Salvador. Por tanto, amados, hemos visto las 4 L's de Josías en Pentecostés. Cuando Dios obra con autoridad entre su pueblo, entre su iglesia, hay ley, levantamiento, limpieza y liberación, la persona del Señor. Yo creo que hasta este punto de mensaje todos me habéis seguido y que sí, todos estáis familiarizados con los textos que he manejado. A lo mejor habéis aprendido algunos datos nuevos. Pero ahora voy a entrar en un terreno completamente virgen para a lo mejor algunos de vosotros. La meta es hablar sobre la historia del pueblo del Señor. Hemos visto Antiguo Testamento, Josías, Nuevo Testamento, Pentecostés. Y ahora voy a hablaros en puntos 3 y 4 sobre la historia de la iglesia. En tercer lugar, hablaré sobre la época patrística. Y en cuarto lugar, sobre la edad medieval.
Hubiera querido desde luego hablar sobre la Reforma, sobre la época moderna y sobre la contemporánea, pero bueno, ya como vamos a tener la conferencia ya el año que viene, pues ya está, vuelvo y seguiré con este mensaje. Gloria a Dios, amén. Ok, tercer lugar, Juan Crisóstomo. Si queréis un buen libro sobre la historia de la iglesia en español, están aquí los hermanos de Peregrino, tienen el clásico de Justo González, que ahora lo tienen en un solo tomo, que son los tres en un solo tomo, y luego también, ahí está, lo estoy viendo, que me lo van a regalar. Si queréis, sí, dámelo, lo voy a enseñar a los hermanos. Este precioso hermano de México me ha regalado un libro que gloria a Dios, gracias. Y en este punto de mensaje, yo voy a estar sacando, de hecho, información de este libro en inglés, que recién me entero de Peregrino, que lo han traducido al español y van a sacar el segundo tomo en agosto, septiembre, ¿no? Por ahí. Pero bueno, independientemente de fecha, ¡viva México! ¡Aleluya! Gloria a Dios por los mexicanos. Amén. Gracias, hermano. 2000 años del poder de Cristo. Y aquí voy a estar hablando sobre un varón llamado Juan Crisóstomo. He sacado algunos datos de este libro, que ahora está en castellano, pero también usando el libro de Justo González, otro también de Kenneth Latourette, que es un poco más complejo, pero bueno, Juan Crisóstomo. Hay muchas figuras interesantes en la época patrística. Hay un montón, ¿no? Los padres apostólicos, como, bueno, Policarpo, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Luego, posteriormente, tenemos los padres de la iglesia, Ireneo, Tertuliano, Agustín, Ambrosio, que era un predicador fogoso, como bueno, el doctor ahí Rafael, ¿no? Tenía fuego ahí metido en los huesos. Pero voy a hablaros de Crisóstomo. Él es, bueno, Juan de Constantinopla, pero lo llaman Juan Crisóstomo porque en griego Crisóstomo significa literalmente boca de oro. O sea, predicaba oro, predicaba la palabra de Dios con tal poder que salía metafóricamente hablando oro de su boca. No es que tuviera polvo de oro en su lugar de culto, como en algunas iglesias contemporáneas. No, salía oro metafóricamente hablando de su boca. Sus fechas son 349 al 47, ¿ok? 349 hasta 407. Él fue criado por su madre porque su padre tristemente murió cuando apenas era un infante. Recién nacido, perdió a su papi. Su madre era una jovencita piadosa, temerosa del Señor, y cuando él tenía entonces 18 años, Dios le salvó. Nació un fuego en su corazón por estudiar la palabra de Dios y por dar a conocer el evangelio a otros. Había estado estudiando derecho, pero después de su conversión quería entregarse a la causa del Todopoderoso. Entonces, ¿qué hizo? Pues donde él vivía en aquel entonces, él estaba en una ciudad llamada Antioquía, empezó a juntarse, congregarse en una iglesia trinitaria hay en la ciudad. El pastor se llamaba en aquel entonces el pastor Melecio. Y él se juntó con los trinitarios y tenían que unirse al aire libre porque los arrianos se habían apoderado del templo cristiano de la ciudad. Si no sabéis quiénes son los arrianos, ellos casi acabaron con la iglesia en el IV siglo. Y de hecho se redactó el credo de Nicea en respuesta al peligro arriano. Arrio más o menos decía, algo parecido a los testigos de Jehová, que el logos, el verbo, el Hijo de Dios, es el primer ser creado. Es decir, Dios el Padre es Dios en el sentido, digamos, superlativo de la palabra. Pero la primera cosa, la primera entidad creada por el Padre fue el Hijo. Y por medio del Hijo, Dios luego creó las demás cosas. Y no hace falta deciros que el Espíritu Santo también no es Dios en el sistema arriano. Por tanto, ahí está el varón de Dios, Juanito, siendo enseñado por Melecio, un fiel predicador trinitario, y se puso a estudiar con el copastor de la iglesia, un varón llamado Diodoro. Y gracias a la influencia de Diodoro, Juan aprendió sobre el estudio de la escritura en su contexto gramático histórico. O sea, en cierto sentido, Juan Crisóstomo era protoprotestante, porque nosotros como protestantes aceptamos el método de interpretación gramático histórica. ¿Por qué es este método importante? Porque en aquel entonces, en otra ciudad imperial, Alejandría, predominaba lo que llamamos el método alegórico.
Y ahí está Clemente de Alejandría, ahí está Orígenes, que tengo un libro ahora de él en casa que estoy ahora leyendo. Y el problema con estos predicadores es que hacían lo que hacen muchos hoy día detrás del púlpito. Ellos suben al púlpito no para exponer el texto bíblico. Tienen su idea, tienen su visión y manipulan la palabra de Dios para que la escritura diga lo que ellos quieran que diga. Y el problema con la lectura alegórica es que la Biblia, como decía Calvino, se convierte en una pelota de tenis, que tú puedes hacer con la escritura lo que bien te dé la gana. Entonces, el método gramático histórico respeta la escritura en su contexto original y permite que el predicador saque oro de la cueva de la palabra de Dios. Por tanto, cuando el pastor sube al púlpito, no está predicando su visión, sus ideas, sus sueños, está predicando sola escritura. Y la iglesia es edificada en el consejo de Dios y no en la imaginación creativa del predicador. Providencialmente, pues, Dios colocó a Juan en Antioquía bajo Diodoro para aprender a exponer las escrituras correctamente. Y en el año 380, el pastor Melecio nombró a Juanito como diácono en la iglesia. Y 6 años más tarde, el sucesor de Melecio, un varón llamado Flavio, le nombró presbítero. Y como bien nos enseñó el doctor Rafael antes, presbítero, anciano, ¿verdad? Obispo, pastor, sirven como sinónimos. Y esto significa que él tenía acceso al púlpito. Juan ya podía empezar a predicar la palabra de Dios. Y en muy poco tiempo, cuando llegó al año 398, Juan era el predicador más conocido del lado oriental del imperio. Por medio de la fiel exposición de la palabra, Dios transformó vidas de multitudes ahí en Antioquía. Y podéis, de hecho, ahora en inglés al menos, no sé cómo está la cosa en español, podéis conseguir libros de sus predicaciones. Por ejemplo, cuando estuve ahí en Antioquía, en inglés podéis descargar en PDF online sus exposiciones a los Salmos, los Evangelios de Mateo, de Juan. De hecho, ahora en casa yo estoy leyendo sus exposiciones sobre Juan porque estoy predicando en mi iglesia local, Palabra de Vida Almería, sobre el Evangelio de Juan. Y lo increíble es que como Crisóstomo era un discípulo de la Escritura y no un discípulo de sus tiempos, de su cultura, él sigue hablando hoy. Y es increíble, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Charles Spurgeon. Charles Spurgeon lleva metido en la tumba más de 130 años. Y ahora sus libros son más vendidos que nunca. Subís ahí al puesto de peregrino. Hay libros de Charles Spurgeon. ¿Por qué? Porque Spurgeon predicó la palabra. Y estando muerto, sigue hablando. Martin Lloyd Jones murió en el año 80. Aquí estamos ya casi, ¿qué? 40 años más tarde. Y los libros de Lloyd Jones vendiendo más que nunca, porque Lloyd Jones predicó la santa palabra de Dios. Y las predicaciones de Lloyd Jones, de Spurgeon, nunca pasarán de moda, porque son predicaciones de la palabra del Señor. Y por esta razón hoy podemos comprar un libro de Crisóstomo, leerlo, entenderlo y decir amén, porque predicó la palabra. Dios bendice a los varones que predican la palabra de Dios. Y tú, hermano del Señor, si tú predicas la palabra, incluso estando muerto, seguirás hablando, porque el poder está en la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, empieza un poco lo malo. Está Juan, predicador más famoso de una ciudad relativamente insignificante de aquel entonces, pero tal era su fama que cuando falleció el arzobispo de la ciudad imperial de Constantinopla, sabéis que el imperio estaba dividido en 2 partes. La parte occidental, Roma, capital, y luego la parte oriental, Constantinopla, era la capital. Entonces, se ve que el arzobispo de Constantinopla, un hombre con el nombre de Nectario, ¿okay? Nectario, un hombre seguramente muy fructuoso. Y bueno, si vamos a tener un niño ahora en noviembre, estoy pensando en ponerle Nectario, ¿no? Es un nombre muy bonito. Nectario falleció y Arcadio el emperador solamente quería que un pastor viniese a Constantinopla para predicar. Él quería a Juan. Yo quiero a Juan. Y ahora lo que pasa ahora es impresionante. Ahora, intentar pensar en
la siguiente ilustración. Ahora Juan es tu pastor. Piensa en los pastores, el pastor de tu iglesia local. Lo que hizo Arcadio fue enviar un grupo de soldados imperiales, entraron en Antioquía y secuestraron al pastor y lo llevaron a Constantinopla. Y toda la gente encantada viene Juan de Antioquía para predicarles la palabra, todos súper contentos. ¿Os imagináis esto? Por ejemplo, envía el ejército de España, ¿no? Un grupo de soldados para secuestrar al pastor Martin Risley. Le llevan ahí a Madrid para ser predicador. ¿Qué haces? Que ahora, gracias a Dios, no tenía esposa, no tenía tampoco hijos, así que no tenía, ¿no? Él tenía el don de continencia, ¿verdad? Hay algunos que tienen el don de la incontinencia, pero él tenía el don de la continencia y por tanto él se sometió. Él vio la mano del Señor providencialmente obrando en aquella situación, se sometió y se convirtió en el nuevo predicador de la ciudad imperial. Y acto seguido empezó a reformar, empezó a predicar la palabra de Dios y ahora empiezan los problemas. Pero claro, la gente había oído de la fama de Juan, pero no les gustaba su doctrina. Él confrontaba como hacía Pedro. ¿Y qué pasa? Todo el mundo ama a Paul Washer. Paul Washer, magnífico predicador. Aleluya, gloria es por Paul Washer. Pero muy pocos quieren que Paul Washer sea el pastor de su iglesia local. Vamos a una conferencia y escuchamos a Washer. Aleluya, amén. Pero luego me dejan paz. Vemos a Juan Crisóstomo con fama, un hombre ultra conocido, y ahora llega como pastor de la iglesia de Constantinopla. Y él predicó la palabra, puso fin a los abusos de Nectario, él dejó de celebrar disipación, fiestas, invirtiendo dinero cristiano en banalidades, y él empezó a abrir orfanatos, lugares de residencia para leprosos, para los abandonados. Él construyó nuevos hospitales, edificó el que ya había en la ciudad y empezó a hacer enemigos porque seguía predicando la misma doctrina desde el púlpito. Tenemos que la gente en Constantinopla no sabía muy bien lo que predicaba. Y se ve que causó un revuelo en una predicación sobre Colosenses porque se dirigió a las mujeres adineradas de la iglesia diciéndoles a ellas que ¿cómo podéis, mujeres cristianas, usar utensilios de plata para limpiar vuestros traseros mientras vuestros hermanos pobres en Cristo mueren de frío? Y él les dijo, y causó un escándalo en la ciudad, vosotras mujeres estáis más preocupadas por vuestro excremento que por vuestros hermanos sin ropa, sin comida. ¡Wow! Con razón el pueblo común y corriente amó a su nuevo pastor. Pero, ¿qué pasó con los adinerados? Se volvieron contra el pastor Juan y las mujeres adineradas enseguida le cogieron manía. Y en otra ocasión vinieron algunas damas a la iglesia vestidas de forma no muy, ¿qué adjetivo puedo usar? Piadosa, decorosa, muy bien. Y él decía en medio del sermón, vosotras mujeres venís aquí vestidas más bien como rameras y no como fieles esclavas de Cristo. ¿Os podéis imaginar? Siglo XXI, tu pastor, mañana aquí en este púlpito, dice a las damas de la iglesia, os vestís como unas prostitutas. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Tercera Guerra Mundial. Estudiamos estas cosas en la historia y nos reímos, pero nos metemos en la piel de Juan Crisóstomo. Madre mía, ¿este hombre estaba loco o qué? Pero predicaba la palabra del Señor. Ganó la enemistad, pues, de los mundanos, los adinerados, y sorprendentemente, el propio clero se volvió contra él. Porque él quería que todos los pastores en la ciudad viviesen vidas dignas de su llamamiento. Él quería en santificación. Él quería en purificación, que un cristiano vive para la gloria de Dios. Pero como los demás pastores estaban felices recibiendo dinero del Estado sin hacer absolutamente nada, pues ellos también se volvieron contra el pastor Juan Crisóstomo. No amaba la palabra. Pero más allá de las mujeres adineradas y del clero, las dos figuras clave en cuanto a enemistad eran dos. Número uno, Teófilo, obispo de Alejandría, donde estaba la escuela alegórica, donde estaba Clemente, había estado, y también Orígenes. Y el segundo adversario, o mejor dicho, la segunda adversaria,
Eudoxia, la mujer del emperador, una mujer extremadamente rica y poderosa que llevaba los pantalones en el hogar. Ella era la autoridad. En primer lugar, ¿qué pasó con Teófilo? Bueno, Teófilo odió a Juan porque él estaba, desde luego, en la ciudad de Alejandría, que era, digamos, la ciudad del cristianismo del Oriente, la más, digamos, con la más reputación. Y ahora de repente llega Juan a Constantinopla, las multitudes están oyendo la iglesia y recibiendo palabra de Dios. Dios está haciendo maravillas, reformando, avivando con poder, y Teófilo empieza a arder de envidia. ¿Y no es esto un peligro para los pastores de hoy? O mejor dicho, para las iglesias de hoy. Ahí estamos, ¿no? En Almería, a lo mejor podemos ver una conversión de vez en cuando, y luego nos enteramos de que David Barceló en Barcelona no para de crecer esta iglesia. Conversiones casi todas las semanas. El hermano Juan Manuel Basay en Hospitalet, más de lo mismo. David, ¿en quién estoy pensando? Que Madrid, que tiene la barba, es un hombre muy hermoso, guapo. ¿Cómo se llama? Que está en nuestras conferencias. Que está en Madrid. David Rivero. Más de la iglesia no para. Y aquí estamos como pastores. Señor, en vez de gozarnos por lo que está pasando en Barcelona, en vez de dar alabanza a Dios por lo que está sucediendo en Madrid con el hermano Rivero, nos ponemos a criticar, a maldecir, a difamar, porque su iglesia es más grande que la mía. Y nos volvemos unos egocéntricos, carnales, egoístas, hijos del diablo. Así reaccionó Teófilo. Un hombre saludable, cuando se entera de la prosperidad del evangelio en otra ciudad, glorifica al Señor. Entonces me entero de lo que está pasando con David Barceló y Juan Manuel Vaz. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Me entero de lo que está pasando con David Rivero en Madrid. ¡Oh, bendito sea tu nombre, amado Dios! Ahora, ¿puede Dios hacerlo en Málaga? ¿En Almería? Amén, sí puede. Pero vamos a alabar a Dios independientemente de si lo haga o no lo haga, ¿entendéis? Nuestro corazón es un corazón del reino del Señor. Teófilo no aguantaba a Juan y entonces empezó a juntarse con las iglesias de diferentes ciudades imperiales y empezó a juntarse con toda la gente que estaba en contra de él, el propio clero hay en Constantinopla, y convocó un concilio cuando se estaba quedando en el palacio de Eudoxia, y este concilio no oficial condenó a Juan por ser supuestamente avaro, codicioso, mujeriego y violento, entre unas cuantas cosas más. Arcadio aprobó el veredicto del concilio no oficial. ¿Por qué? Porque la mujer mandaba en casa. Eudoxia no aguantaba a Juan y por tanto Arcadio expulsó al varón de Dios de la ciudad. Pero cuando llegaron los soldados para sacarle de la iglesia, que es Santa Sofía, que está ahí hasta el día de hoy, aunque está ahora bajo poder de los musulmanes, cuando llegaron los soldados a la iglesia, salieron todos los hermanos de la ciudad a proteger al pastor y no podían pillarle. Entonces Juan mismo tomó la decisión de rendirse voluntariamente a las autoridades y lo exiliaron al sur del Mar Negro. Teófilo había triunfado. Acabó con Juan. Y el segundo enemigo o enemiga era Eudoxia, una hija del diablo. Una heredera del trono de Jezabel. Una mujer poseída por el propio diablo. Una mujer que mandaba en el imperio. Ahora, inicialmente ella se alegró. Claro, llega Juan de Antioquía a nuestra ciudad. Esto va a permitir que nuestra ciudad de Constantinopla tenga más éxito, más turismo, ¿verdad? Ella pensaba como una mujer mundana, pero no pensaba en las implicaciones de la predicación a la palabra de Dios. Y ella le cogió manía por él meterse con las mujeres adineradas de la ciudad. Y luego también, cuando él condenó a las personas ricas por no preocuparse por los más humildes. Y luego hizo algo absolutamente imperdonable. Para que veáis cómo era Juan. Se ve que, y a lo mejor no me vais a creer, pero lo hizo, ¿eh? Se ve que un día la emperadora había confiscado una viña de una viuda ahí en la ciudad de Constantinopla. ¿Y qué hace Juan en el día del Señor? Sube al púlpito, abre su Biblia
Y dicen, hermanos, hoy voy a predicar sobre Primero de Reyes, capítulo 21, donde Jezabel confiscó la viña de Nabot. O este hombre estaba loco, o estaba dirigido por el temor del Señor. Y él predicó un mensaje lleno del poder de Dios. Y desde luego, cuando Eudoxia se enteró de todo aquello, ¿qué dijo? Aleluya, amén, gloria a Dios por este pastor. No, vamos a cortarle la cabeza. Y ella maquinó para quitarle de la ciudad de Constantinopla. Se puso furiosa. Después entonces de echar a Crisóstomo de la ciudad, tanto Arcadio como su esposa Eudoxia rogaron que volviese, porque a unos pocos días se desató un terrible terremoto y todos pensaban que era el juicio del Señor contra la ciudad por haber exiliado al pastor Juan. Por tanto, le pidieron que regresase del Mar Negro y cuando él entró en Constantinopla, salieron los feligreses dando alabanza y gloria al Señor. Supuestamente todo estaba bien, todo perdonado, todo excelente, pero unos meses más tarde, de nuevo volvió a surgir otro pollo, ¿no? Cuando el emperador en noviembre del 403 levantó cerca de la iglesia una estatua de sí mismo. Y en pleno culto un día, la gente estaba ahí festejando, celebrando en la presencia de la estatua. Y ahí mismo el pastor denunció la idolatría de los de Constantinopla y cuando Eudoxis se enteró, echó espuma por la boca. Por tanto, el varón de Dios fue expulsado de nuevo de la ciudad en el año 404 y pasó los próximos 3 años siendo llevado de un sitio a otro por las fuerzas imperiales. Y finalmente los emperadores decidieron deportarle a la ciudad más lejana del imperio, llamada Pitsunda, exigiendo que los soldados ya no tuviesen más compasión de él. Y el varón de Dios, tras 3 semanas de exposición al calor del sol y la lluvia, se desmayó con fiebre alta y unas pocas horas después murió. Y sus últimas palabras fueron: gloria a Dios por todo, o en términos de la Reforma Protestante, soli Deo gloria. Así murió el varón de Dios, un hombre fiel, un predicador de la palabra de Dios, que vio el poder del Señor en Antioquía, que vio la mano de Dios en Constantinopla y murió así completamente rechazado. Y a veces es lo que va a pasar con nosotros. Ser predicador no es sinónimo de éxito mundano. Muchas veces es sinónimo de odio, de rechazo, de ser crucificado, como sucedió con Pedro y con nuestro amado Salvador. Ahora, interesantemente, unos 30 años más tarde, después de la muerte de los emperadores, su hijo, un varón llamado Teodosio II, pidió que los huesos de Juan fuesen traídos de vuelta a la ciudad de Constantinopla. Y él pidió perdón públicamente por lo que sus padres habían hecho con el pastor Juan. Es que, amados, podemos ver que Dios ha vivido su obra. Dios reformó a su iglesia por medio de Juan Crisóstomo. Y vemos en su vida los elementos de Josías y los elementos de Pedro: ley, limpieza, levantamiento y desde luego liberación. Juan Crisóstomo os lo puede decir personalmente. En cada página de sus exposiciones sobre el Evangelio de Juan, lo que tú más ves en las exposiciones, la palabra que más utiliza es Cristo, Cristo, Cristo. Juan comía con Cristo, bebía con Cristo, soñaba con Cristo. Un hombre poseído por el Señor Cristo Jesús. Aleluya. Y oremos hoy, amados, para que Dios levante a más obreros así. No oremos para que Dios levante simplemente a predicadores. Oremos por predicadores con biblina. Oremos por predicadores cristocéntricos, cristológicos, apasionados por el Señor. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, pero no cualquier obrero. Obreros enviados de lo alto por el poder del Espíritu del Señor. Oh Dios, en tu gracia, danos a más Josías, danos a más Pedros y danos a más Crisóstomos para la fama de tu Hijo. Y el pueblo del Señor dice amén y amén.
Y acabo pues con el cuarto punto, nuestro hermano Juan Wycliffe. Y estamos aquí entrando en la Edad Media. De nuevo, en la Edad Patrística, podría haber escogido a otros ejemplos. Y también en la Edad Media hay otros varones dignos también de que sus vidas aquí sean comentadas por su pasión cristocéntrica. He escogido Juan Wycliffe. Ahora, a la hora de deletrear su nombre hay diferencias, depende del libro que compres, pero podéis, si estáis tomando apuntes, colocarlo como lo escribo yo. Por tanto, es, ¿verdad?, la versión oficial, la versión inspirada, la forma en que yo deletreo su nombre, W-Y-C-L-I-F-F-E, okay? W-Y-C-L-I-F-F-E, pero podéis encontrar su nombre, pues, deletreado de otras maneras. John Wycliffe o Juan Wycliffe. Sus fechas: 1328 a 1384. 1328 al 84. Y él es conocido hoy día como el llamado Lutero de la Reforma. Vivió en la época medieval, no en la Reforma. Ok, algunos datos sobre Wycliffe, y no estaré aquí tanto tiempo como en el punto sobre Crisóstomo, porque creo que como regla general, los evangélicos conocéis mejor a Wycliffe que a Crisóstomo. Wycliffe, ¿quién era? Pues gracias por la pregunta. Él era profesor de filosofía y teología en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Se hizo famoso por medio de unos tratados sobre el llamado señorío, y tenía algo que ver con lo que predicó el pastor Martín anoche. Su teología decía que, en cuanto al señorío de bienes, que Dios da al Estado y a la Iglesia y a diferentes instituciones ciertos derechos que ellos tienen en virtud de ser puestos por el Señor. Pero según la doctrina de Wycliffe, si algún administrador abusa del señorío que tiene, que ejerce, sus propiedades, bienes, dinero, etcétera, pueden ser quitados y dados a otros. Ahora, claro, cuando un doctor en teología enseña algo así en plena época católica, en la iglesia medieval, ¿qué pensáis que dijeron los nobles ingleses? Pues aleluya, porque ellos están pensando, bueno, si la iglesia católica no es fiel a la palabra de Dios, lo que podemos hacer con la doctrina de Wycliffe es apoderarnos de los bienes de la iglesia católica y hacer que sean nuestras. Ellos estuvieron felices, pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, no se dieron cuenta de que la doctrina de Wycliffe también iba en contra de su propio dominio sobre las posesiones recibidas. Entonces, la doctrina que convirtió a Wycliffe en un predicador doctor famoso a nivel nacional también a la larga provocó muchísima enemistad y la gente abandonó al hermano. Ahora, más allá de la esfera sociopolítica, hoy día conocemos a Wycliffe principalmente como un reformador de la Iglesia del Señor. Y él, después de ser expulsado por su doctrina de Oxford en 1381, él pasó los últimos años de su vida reformando la iglesia en un pueblo de Inglaterra llamado Lutterworth. Lutterworth. Y si ponéis en Google Lutterworth, podéis ver algunas imágenes de aquel pueblo. Y ahí, por medio del estudio de la palabra de Dios, empezó a abrazar doctrinas peligrosas. Doctrinas que tú y yo hoy damos por sentadas como protestantes. Pero en la época de Wycliffe era todo revolucionario. ¿Qué cosas tenemos en mente? He apuntado algunas cositas. En primer lugar, como buen agustiniano, Wycliffe defendió que la iglesia verdadera en su esencia es invisible. La verdadera iglesia, hay una división entre iglesia visible e invisible. Por ejemplo, hoy estamos aquí todos congregados visiblemente. Esto no quiere decir que todos vosotros seáis cristianos. Pueden haber entre las ovejas unas cuantas cabras, ¿cierto? No es así en nuestras iglesias. Hay una iglesia visible, pero Dios conoce a los elegidos, a los escogidos. Y por tanto, Wycliffe decía
que la verdadera iglesia es la invisible. Es la iglesia de los predestinados, los elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Así que ahí se metió en problemas. La segunda doctrina peligrosa que tú y yo como protestantes hoy damos por sentado, la segunda doctrina, el sacerdocio de todos los creyentes. Él decía que delante de Dios, los sacerdotes no tienen un puesto especial para recibir más bendición de parte del Señor. A veces no tenemos esta mentalidad en la iglesia. Los hermanos se acercan al pastor y a mí me lo han dicho: pastor, ya que usted tiene más enchufe con el Señor, pues te pido que ores por mí. No, hermana, no es así. Yo no tengo más enchufe con Dios por ser pastor. Todos tenemos acceso a Dios en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del oficio pastoral. Cuando decimos que no, el pastor tiene más enchufe, el diácono tiene más enchufe, estamos pensando como católicos romanos. Y él empezó a enseñar que no, hay sacerdocio universal de creyentes. Ahora sí, hay pastores, hay obispos, hay ancianos, pero nadie tiene más acceso a Dios que otro. Tercera doctrina. Él se opuso a la doctrina de la transubstanciación. De hecho, mañana en Almería estaré hablando también sobre este tema. Él decía en contra de los católicos que el pan y el vino de la Eucaristía no se convierten literalmente en el cuerpo ni en la sangre del Salvador. Y hasta la enseñanza de la Iglesia Católica hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica sigue enseñando transubstanciación. Wycliffe dice: para nada. No hay un cambio en los elementos. La cuarta doctrina que le causó problemas. Él empezó a condenar la superstición asociada con prácticas populares, tales como las indulgencias, el culto a los santos, las reliquias y las peregrinaciones. Claro, yo te digo esto ahora, y tú estás pensando, bueno, esto no tiene mayor relevancia, porque todos damos esto por sentado. Pero de nuevo, os estoy hablando de un hombre que vivía en el siglo XIV. Y decir estas cosas podía llevarle a ser ejecutado por los poderes que hay. Por tanto, debemos dar gracias a Dios por estos varones que han abierto brecha delante de nosotros. Y por ellos tenemos esta libertad. Y no debemos dejar de dar gracias a Dios por la historia de estos reformadores. En quinto lugar, también decía que los papas podían equivocarse. Eso es como decirle a Eudoxia, ¿no? Que es una Jezabel. Tú no puedes decir en pleno siglo XIV que los papas pueden equivocarse. Esto es una sentencia de muerte. Esto es como los pastores de hoy que no quieren hablar en contra del lesbianismo porque saben que, bueno, van a ponerles una multa o van a quitarles las credenciales. ¿Entendéis? Tiene este tipo de afecto. Decir, los papas pueden equivocarse. ¿Pero qué estás diciendo, pastor? Tú no puedes predicar así. Estás loco. Has perdido la cordura. Juan Wycliffe se opuso a la infalibilidad papal y llegó a decir que los papas y los dirigentes mundanos deberían ser quitados de sus puestos. Este hombre era un guerrero de Dios. Era un hombre valiente, lleno del Espíritu Santo. Así que he comentado algunas razones por las cuales él contó con muchísimos enemigos en lugares altos. Pero no se arrepintió, predicó la palabra de Dios y luego cree que todos conocemos a Wycliffe hoy por dos cosas. Más allá de sus reformas en la iglesia, todo estaba basado en sola escritura. La autoridad en la iglesia no es el papa, no es el magisterio, no es la opinión del pastor. La única autoridad en cuestiones de fe y conducta es la santísima, inerrante, inspirada, bendita, infalible escritura de Dios. Sola escritura. Y su segunda gran obra fue la traducción de la Biblia al inglés. Y hoy día incluso a nivel secular, la gente conoce a Wycliffe por su traducción de la Biblia. Ahora, de nuevo, revolucionario. De nuevo, su vida corría peligro. Porque estamos de nuevo, intentad, yo sé que es difícil. Procurad pensar como habitantes del mundo del siglo XIV. Tú vas a la iglesia el día domingo, Pastor Rafael va a predicar mañana en la iglesia del Pastor Martín, y el doctor Rafael va a predicar desde
el español, no sé si usará la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, no sé cuál versión va a usar, pero sí puede decir, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que el pastor va a predicarnos en español. Sí, amén. Ahora, siglo XIV, cambio de chip, tú vas a una iglesia, pleno siglo XIV, ¿en qué idioma te van a predicar? Latín. ¿Usando cuál versión de la Biblia? La Vulgata de Jerónimo, otro predicador, bueno, más bien un erudito de la época patrística. Aquí tenemos pues un varón diciendo, no, tenemos que traducir la Biblia al lenguaje, creo que se dice vernacular. Vernacular, sí, sí, ¿verdad? Y Wycliffe revolucionariamente emprende esta aventura de traducir de la Vulgata del latín la Biblia al inglés, y luego más tarde Tyndale haría la traducción ya del griego al inglés, una versión más pulida y pura, ¿no? Pero Wycliffe fue el primero en abrir brecha en este sentido. Y Wycliffe entonces, ¿qué hizo? Empezó a dar a sus seguidores, sus discípulos se llamaban, por cierto, los lollardos. Esto proviene de una palabra en inglés que es murmurador, porque los enemigos decían que los seguidores de Wycliffe eran murmuradores, porque como se reunían escondidas, tenían que leer sus versiones de la Biblia en voz baja. Y como sus reuniones se caracterizaban por esa murmuración, los enemigos hablaban de los seguidores de Wycliffe como lollardos. Y por medio entonces de la exposición de la palabra, Wycliffe casi alcanzó toda la nación de Inglaterra por medio de la lectura y la predicación de la palabra del Señor. Y dice un historiador, Wycliffe denunció la predicación de su tiempo, declarando que debían rechazarse todos los sermones que no trataran la Escritura. Yo digo lo mismo hoy, tenemos que rechazar los sermones que no están basados en la santa palabra del Señor. Wycliffe, al igual que Crisóstomo, estaba convencido de que solamente la palabra de Dios debía ser expuesta el día domingo en el culto del Señor. Y aquí tenéis una cita muy bonita de John Wycliffe. Leo desde luego en español. El servicio más elevado que los hombres puedan alcanzar en esta tierra es predicar la palabra de Dios. Y este servicio recae en forma peculiar en los pastores. Y por ende, Dios lo exige de ellos en forma más severa. Es por esta causa que Jesucristo dejó otras labores y se ocupó principalmente en la predicación, y así lo hicieron también sus apóstoles. Y la iglesia, sigue diciendo Wycliffe, es la más honrada por la predicación de la palabra, y por ello este es el mejor servicio que los pastores pueden prestar a Dios. Luego, si nuestros obispos, si nuestros pastores no la predican por su parte, impiden que los verdaderos pastores la prediquen, cometen el pecado de los pastores que dieron muerte al Señor Jesús. Está pensando en el pecado de los fariseos, los pastores de la nación de Israel. Vemos entonces a Wycliffe. El gran fuego en su alma fue sola escritura, palabra de Dios, y el pastor que sube al púlpito para predicar otra cosa que no sea la palabra, debería darse de baja. Debería buscar otro empleo. Debería vender hamburguesas o chuches, otra cosa, pero que no suba al púlpito si no es con el fin de exaltar la santísima palabra del Señor. Y tristemente hoy os lo digo conociendo nuestro contexto en España. Hermanos, hay una minoría de iglesias que están realmente predicando la palabra de Dios, que están exponiendo las escrituras como Dios manda. Y os animo, amados, a orar, a recibir la carga hoy de pedir al Padre que levante iglesias bíblicas, que prediquen la sana doctrina de sola escritura. Wycliffe vivió entregado a este sueño y murió con la palabra de Dios llenando la nación de Inglaterra con la dulce fragancia del Evangelio de Jesucristo. Y bueno, creo que todos ya sabéis que los lollardos fueron brutalmente perseguidos, muchos martirizados, muchos fueron a la hoguera por sus convicciones bíblicas y por denunciar la corrupción de la iglesia institucional. Tanto las autoridades seculares en Inglaterra como las autoridades religiosas
condenaron a su grupo y luego, después de su muerte, en el año 1415, en el Concilio de Constanza, la Iglesia Católica condenó a Wycliffe por 260 cargos diferentes. Y aquí cito textualmente al historiador Latourette. El concilio ordenó la quema de sus escritos y mandó que sus huesos fuesen exhumados y arrojados del campo santo. Y este edicto fue puesto en marcha en 1428, es decir, más de 40 años después de su muerte. Wycliffe y sus seguidores fueron considerados como la escoria de la tierra. Por tanto, si tú hoy vas a tomar en serio la predicación de la palabra de Dios, vas a contar con el amor de las ovejas. Yo sé que cuando predico la palabra de Dios, que gano a enemigos, sé que las cabras se enfadan conmigo, pero también sé al mismo tiempo que las ovejas de Dios me aman. Y cuando bajas del púlpito después de exaltar a Cristo y predicar la palabra, las ovejas, ¿verdad?, tienen ganas de besarte. Quieren abrazarte porque están agradecidos a Dios, porque su palabra está siendo predicada. Os digo hoy, queridos hermanos, que si vais a predicar la palabra, os prometo enemistad, odio, rechazo, persecución, denuncias, difamación, falsas acusaciones, de todo, homófobos, lo que sea. Pero también os prometo el respaldo de Dios Trinitario, la aprobación del Espíritu Santo y el amor de la grey de Dios, enamorado de la predicación de la palabra de Dios. Y las ovejas no se irán a ningún lado. Juan 6, Cristo empieza a predicar cosas duras a sus seguidores galileos y de repente todos se marchan. Todos se vuelven para su lugar de procedencia. Y Cristo se fija en sus discípulos. Dice, chicos, ¿queréis iros también? Increíble. Cristo no dice, por favor, no os vayáis. Voy a predicar cosas más suaves. Pide disculpas, soy un treintañero, soy un poco radical, soy un poco inmaduro. Tengo que pulirme un poquito, por favor, ten misericordia de mí. No, chicos, ¿queréis iros también? ¿Queréis marcharos? Y luego dice Pedro algo que solamente puede ser confesado por un varón en quien mora el Santo Espíritu de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Predica la palabra. Sé fiel a la palabra. Eudoxia se irá echando espuma por la boca. Teófilo te va a llamar de todo en las redes sociales. Tenlo por seguro. Pero las ovejas se quedarán y te tendrán cubierto con sus oraciones congregacionales. Y para un pastor, para un predicador, hay pocas cosas más dulces que bajar del púlpito y la abuelita de la iglesia te dice, pastor, estoy orando por usted. Oh, hermana, esto es para un pastor un beso del Dios Altísimo. Recompensa a tu pastor, como decía el doctor Rafael, y una de las mejores recompensas es decirle, pastor, yo estoy rogando al Señor por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo no quisiera dejaros con algo triste, enemistad, odio, denuncias. Os dejo con algo impresionante. Y ahora si os pone la piel de gallina, está bien, está bien. Este varón de Dios, Wycliffe, tuvo un adepto que estudió sus escritos y era rector de la universidad en la ciudad checa de Praga. Y esta universidad sigue en pie hasta el día de hoy. Y este hombre en concreto es uno de mis héroes. Su nombre es Juan Hus. H-U-S-S. Bueno, hay algunos libros que lo deletrean con una S. Sus fechas son 1370 a 1415. Ahora, interesante. Concilio de Constanza, 1415, que condena a Wycliffe. Ya está muerto, pero lo condena. Y en 1415, aquel concilio tomó otra decisión y decretó que Hus tenía que ser ejecutado, quemado públicamente por haber abrazado y divulgado la doctrina abominable de Wycliffe
entre los checos. Él fue llevado al lugar de muerte y tras morir, siendo quemado vivo, él dijo lo siguiente. Hus, por cierto, en checo, significa ganso. Y esto va a arrojar luz sobre la cita. Dice Hus 1415, puedes asar el ganso, el Hus, puedes asar hoy el ganso, pero en 100 años Dios levantará un cisne con un canto que no podrás silenciar. Providencialmente, 100 años más tarde, se levantó en Wittenberg, Alemania, un cisne llamado Martín Lutero, y en 1517, 102 años después de las palabras de nuestro hermano Hus, él clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, comenzando una revolución espiritual que celebramos hoy más de 500 años más tarde. Queridos hermanos, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Dios no pasará. La hierba se seca, sí. La flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. Porque aquí tenemos algo más potente que la palabra de Pedro, la palabra de Josías, la palabra de los pastores Martín, Rafael, Roberto Sánchez, Will Graham. Aquí está la palabra del Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Haga lo que haga el concilio de Constanza, la palabra permanecerá. Haga lo que haga Teófilo, la palabra permanecerá. Haga lo que haga Eudoxia, la palabra permanecerá. Haga lo que haga Joe Biden y Pelosi y Harris, la palabra permanecerá. Haga lo que haga Bruselas, Ginebra, Estrasburgo, la palabra permanecerá. Haga lo que haga el gobierno socialista de Pedro Sánchez, la palabra permanecerá, porque es la palabra del omnipotente Dios. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Oh, hermanos, ¿no os están entrando ganas de bailar? ¿No tenéis ganas de besar al pastor? Venid, aleluya, ven, besadme, hermanos. Dios es grande y su palabra es miel a nuestro paladar. Por tanto, acabo con una palabra de exhortación. Ad fontes, a las fuentes, a la fuente, a las sendas antiguas, ¿verdad, hermano? A las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Y Dios avivará según su beneplácito. Dios reformará según su beneplácito. Así que en los días de Josías, en los días de Pedro, en los días de Crisóstomo, en los días de Wycliffe, hay un denominador común. Dios exhibe su santa autoridad en la historia de su pueblo por medio de la palabra del Señor. Y el año que viene, 2023, estoy profetizando con el espíritu de Hus. Veremos la reforma, la edad moderna y la edad contemporánea. Y el pastor Martin Reisley dice, amén. Oremos al Señor, dándole gloria por su preciosa palabra y por este estudio de la historia hoy. Oremos a nuestro Dios. Amén. Amén. Oh Señor. Oh Señor. Cuán grande eres, Dios. Padre, te amamos. Hemos visto, Señor, en la Escritura, cómo avivaste la generación de Josías por medio de la vuelta a la fuente. Ad fontes. Volvieron a la ley, encontraron la celebración de la Pascua, anunciaron a Cristo y tu pueblo experimentó gozo de tu parte. Aleluya, por reformar y avivar a través de tu palabra. Señor, tu iglesia también hoy ha visto cómo avivaste y reformaste tu obra
por medio del apóstol Pedro, proclamando Joel 2, Salmo 16, Salmo 110, segundo de Samuel 7, la palabra corrió y fue glorificada. Y tu iglesia experimentó avivamiento y renovación. Oh Señor, aleluya, porque por segunda vez hoy nos enseñaste que la autoridad es en tu palabra. En tercer lugar, has instruido a tu iglesia sobre la historia. Y vimos a Juan Crisóstomo, un varón, un don nadie, que tú levantaste a él, un hombre criado por su madre, una mujer temerosa de ti, que amaba tu evangelio, invirtió su sudor y su sangre en la crianza piadosa de su hijo, que luego se convirtió en el predicador más conocido de todo el Oriente. Un varón dispuesto a sufrir por amor a Cristo. Pero vimos en tu, Señor, providencia, cómo avivaste y reformaste la ciudad de Antioquía. Y cómo reformaste y avivaste la ciudad de Constantinopla. Sí, en medio de gran enemistad. Sí, en medio de dificultades y oposición. Pero tu palabra venció y tu palabra triunfó. Y 30 años más tarde, tu pueblo seguía dándote alabanza por el ministerio de un fiel profeta de Dios que hubo entre ellos. Y en cuarto lugar, hemos echado un vistazo a tu siervo Wycliffe en la Edad Media. Verdad es que él descubrió que para nosotros son elementales, pero que a él le costaron mucho sufrimiento y dolor. Dios, no permitas ahora que nuestra ingratitud nos olvidemos de este gran legado que hemos recibido de nuestros antepasados evangélicos. Que podamos dar gracias por el legado y aprender hoy que tú también a través de los Lollardos avivaste soberanamente tu obra en medio de un contexto de ultracatolicismo, porque no hay nada imposible para ti. Y hoy encontramos consuelo sabiendo que estamos en una sociedad que te odia, que escupe en tu cara, que celebra públicamente aberraciones a nivel nacional. Pero Señor, en este gran contexto, donde vemos tu ira siendo claramente exhibida, levantamos el clamor del profeta Habacuc, cuando él decía en el capítulo 2:3 de su obra, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, te rogamos hoy por obreros en tu mies. No oramos por payasos. No oramos por pastores graciosos con el fin de caerle bien a la gente. No oramos, Señor, por asalariados. No oramos, como decía el doctor Rafael esta mañana, por pastores que piden disculpas cada 2 por 3 por anunciar verdades elementales de tu palabra. Dios, oramos por ministros con biblina, con corazones encendidos, dispuestos a perderlo todo por amor a la fiel proclamación de tu santo consejo. Levanta, Señor, en estos días un ejército de varones sellados con el temor de Dios, puestos para la defensa de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Oh Dios, envía a nuestros días un gran avivamiento de predicación cristocéntrica, cristológica, cristoforme para la alabanza de su nombre. Y sabemos, amado Dios, que tú amas tanto a tu Hijo, que tú te encargarás de que haya predicadores así entre nosotros. Y esta conferencia es prueba de ello. Y sabemos también que tú amas tanto a tu Hijo, que no solamente te encargarás de que su nombre sea predicado hasta la segunda venida, sino que también en aquel día tú asegurarás de que toda rodilla en el cielo y por debajo de la tierra y en la tierra se doble delante del Cordero de Dios, Jesucristo. Y tú también te encargarás que toda lengua confiese que Él es el Señor para tu gloria sempiterna. Oh Dios, levanta hoy
a predicadores de Cristo para su gloria. Y te lo pedimos todo en su nombre. Y tu iglesia redimida dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya.